buenas tardes, queridos hermanos, que el Señor les bendiga en este día. Damos gracias a Dios por este medio que Dios nos permite nuevamente poder estar en comunión y también poder compartir la palabra del Señor como Él nos manda. Hoy recordaba ese himno que muchas veces los hemos cantado y dice: siempre orad, nos manda Cristo, y velad en oración. Pronto vendrá Él en las nubes y nos dará su bendición. Y qué lindas palabras las de este himno. Una exhortación a que debemos orar continuamente, sin importar las circunstancias. Lo más importante para el cristiano, juntamente con la palabra de Dios, es precisamente la oración. Y en esta tarde yo quisiera compartir con ustedes ese pensamiento que lo vamos a encontrar en el capítulo 3, verso 12 de la primera epístola del apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro dice lo siguiente: porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y qué hermosa expresión. Y quisiera tomarme de estas palabras para decirles que existe un tremendo poder en la oración, mucho más de lo que el mundo imagina. El mundo busca poder, el mundo quiere tener el poder, pero el poder no está en las fuerzas, el poder no está en lo que nosotros podemos poseer, sino que el poder verdadero está en la oración. Y recuerdo un dicho de la reina de Inglaterra, cuando tenía guerra contra Escocia, y en aquella oportunidad había un hombre que fue uno de los precursores del avivamiento, llamado Juan Hus. Y ella dijo a su ejército: yo no temo tanto a los ejércitos de Escocia o a los ejércitos enemigos, sino que mi temor está en la oración de Juan Hus. Ella sabía que esa oración era la que podía mover los brazos de aquel que mueve los brazos de Dios. Y qué lindo es tener nosotros esa convicción también, que la oración es una fuerza que no hay nada que la pueda detener. Ella no conoce barreras, ella no conoce distancia, ella no ve imposibles, sino que cuando nosotros oramos confiadamente en el Señor actúa y las respuestas vienen a nuestras vidas. Nuestra fe se fortalece cuando nosotros podemos oír o leer oraciones respondidas, y quizás usted sea testigo de algo que haya acontecido en su vida, o alguna oración que llegó al trono de la gracia y que el Señor respondió en su divina misericordia. Yo he visto grandes milagros de parte de Dios en respuesta a la oración, pero no quiero valerme del testimonio mío, sino que prefiero ver testimonios de otras personas que a través de la oración alcanzaron victorias resonantes. Si alguno de ustedes ha leído el libro de Meltari, él hizo mención a algo que aconteció en su vida cuando era misionero en el África. Y en esa oportunidad, él tuvo que ir de una aldea a otra aldea. Pero cuando llegó a la orilla de un río, éste se encontraba totalmente desbordado, y el puente que unía las orillas estaba bajo el agua. Este hombre de Dios tenía una comisión, una responsabilidad, era precisamente ministrar a la otra aldea del otro lado del río,
y llevarle la cena del Señor. Pero era tan grande la inundación que uno podía llegar a morir si quería pasar, ya que no se veía dónde estaba el puente. Pero el mandamiento de Dios era que ellos tenían que avanzar. Y como había sucedido con Moisés, Dios hizo un milagro también con él. Él comenzó a caminar y como Pedro pudo hacerlo sobre las aguas, su pie no se hundió, su cuerpo no se hundió, sino que pudo pasar al otro lado e ir a hacer el servicio que tenía por delante. Pero dice la historia que cuando llegó allí a la comunidad no había vino, y entonces él dijo: vamos a celebrar la cena del Señor. Y ellos le dijeron: no tenemos vino, solamente tenemos pan. Y él les dijo: tráiganme una copa con agua. Y le trajeron esa copa con agua. Pero mientras él daba gracias por el vino, tal como dice la palabra de Dios, ese agua se transformó como en las bodas de Canaán de Galilea. Y entonces tuvieron el vino para compartirlo. Y todo este milagro sucedió con alguien que confió en Dios, oró a Dios y Dios le respondió. Porque Dios responde a la oración cuando nosotros lo hacemos en su nombre y para llevar gloria al nombre de Dios. A través de las edades, hubo quienes al hallarse en situaciones extremas oraron y el Dios Todopoderoso operó un milagro. Y cuando nosotros miramos al pueblo de Israel junto al Mar Rojo, dice la Escritura que Moisés oró, y aunque el pueblo se quejó, murmuró e hizo lo indebido, Moisés, con la autoridad que Dios le había delegado en él, oró a Dios y Dios le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Y él le dijo: una vara, extiéndela. Y cuando él obedeció la voz del Todopoderoso, automáticamente las aguas, así como lo dice la palabra de Dios, dice que hicieron un muro a ambos lados, de modo que quedó un camino abierto por donde el pueblo de Israel pudiera pasar en seco. Y aunque en este tiempo algunos escépticos puedan dudar del obrar de Dios, nosotros sabemos perfectamente bien que fue Dios y no la cola del cometa Halley, ni ninguna otra cosa, como dicen algunos escépticos, que no es que se secó, sino que había una pequeña cantidad de agua. Pero cualquiera que piense por un momento sabe perfectamente bien que en el fondo siempre hay barro, y el pueblo pasó en seco, dice la Biblia. Y si ellos decían que había un poco de agua, también se produjo un milagro, porque la palabra de Dios dice que todo el ejército de Faraón murió ahogado, mientras que el pueblo de Dios pasó en victoria. Qué fortaleza que nos concede esto, porque podemos orar y saber que la línea siempre está dispuesta, como lo dice el profeta Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Podrá estar sobrecargada, podrán haber otras llamadas, pero nuestras oraciones son oídas por Dios, porque Él se complace cuando ve que su pueblo clama a Él para obtener respuestas. Cuando nosotros miramos en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 5 y verso 19, y voy a leerlo con ustedes para poder comprender mejor. Dice Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 19,
Entonces consultó David a Jehová, diciendo: ¿Iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: Ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y aquí nosotros podemos encontrar al pueblo de Israel en una guerra contra sus enemigos, los filisteos, pero el rey, en lugar de tomar la iniciativa e ir a la lucha primeramente, dice la palabra que consultó con Dios. Y cuando nosotros dejamos de que Él sea el que tome la delantera, que Él comience a marchar delante nuestro, la victoria está asegurada. Pero acá nosotros tenemos que detenernos también a pensar, y si leemos el relato anterior, el enemigo se había airado porque David fue ungido rey. Y eso acontece también día con nosotros, mi hermano. Al enemigo no le gusta ver que Dios nos pueda bendecir. Él quiere entorpecer el obrar de Dios. Él quiere intimidarnos para hacer que dejemos de clamar a Dios y huyamos delante de la dificultad. Pero David tenía una tarea: liberar al pueblo de Israel de la esclavitud, de la cual se encontraba, y eso usted lo puede mirar en el capítulo 3 de Segunda de Samuel, versículo 18, y dice la palabra del Señor: Ahora pues, hacedlo, porque Jehová ha hablado a David, diciendo: Por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de la mano de los filisteos y de la mano de todos sus enemigos. ¡Qué promesa más maravillosa! Dios, antes de que David fuese a combatir con el enemigo, ya Dios había dado su palabra. Y cuando Dios da la palabra, ya la obra está hecha. Y antes de entrar en la batalla, ya Dios ha aplanado el camino. ¿Para qué? Para que la victoria esté asegurada. David había sido ungido rey, y usted podrá decir: ¿qué tengo que ver yo con el rey? ¿Quién soy yo? Pero la palabra de Dios a ti te dice y te da un título, que no solamente de que eres rey, sino que también eres sacerdote, dice la Biblia, porque Él nos ha constituido reyes y sacerdotes para Dios el Padre. No es para nosotros, no es para nuestra gloria, pero sí es para que el nombre del Señor pueda ser glorificado a través de nuestras vidas. David fue llamado para traer liberación. Y nosotros tenemos un rey aún mayor que el propio David, y ese es nuestro Señor Jesucristo, el cual Dios ungió para dar liberación, pero liberación a todos los pecadores, porque por fe en su nombre pueden creer, y si el hombre cree, recibe esa liberación. Dice la palabra que David crecía y su popularidad era tan grande que la palabra de Dios dice que mientras él crecía, porque su dependencia estaba en Dios, el reinado de Saúl decrecía, iba disminuyendo. Y así ocurre con la vida de cada cristiano. Mientras nosotros, con la autoridad que nos concede el Espíritu Santo, crecemos, así como dice el apóstol Pedro, en la gracia y en el conocimiento de Dios, las fuerzas malignas van retrocediendo, van huyendo, porque dice la palabra que mayor es el que está en nosotros
que el que está en el mundo. David era reconocido. Y yo quiero decirles a todos ustedes, mis amados hermanos, la persona que ora es temeraria. La persona que ora tendrá oposición, porque el enemigo siempre está para oponerse. Pero la persona que ora siempre va de triunfo en triunfo, porque Dios es el que pelea por nuestras batallas. Saúl decrecía, sin embargo, David crecía. Ahora, cuando nosotros miramos la vida de este rey, la vida de este hombre de Dios, dice que él conquistó Jerusalén, pero no por las armas, sino porque él obedeció. Él consultó primero y dijo, ¿iré? Hoy nosotros lamentablemente tomamos decisiones que muchas veces son decisiones apresuradas, decisiones por las cuales ni siquiera doblamos las rodillas o tal vez muchas veces no oramos. Y nos aventuramos a dar ese paso, pero ese paso es dado en el vacío y cuando viene el fracaso, entonces queremos quejarnos en contra de Dios y preguntamos, ¿por qué Dios permite? Y no es que Dios permita, sino que tú no consultaste a Dios y Él no puede responderte lo que tú no le preguntas. Pero el rey David consultó y le dijo a Dios, ¿subiré? ¿Estarás tú conmigo? Otro hombre que oró a Dios en una situación difícil fue Moisés. Él había estado en el monte con Dios, pero el pueblo se había vuelto a la idolatría y Dios se había apartado de ellos. Pero en un momento determinado, cuando Dios le dijo que tenían que avanzar, pero que Él no iba a ir en medio de ellos por causa de su desobediencia, Él oró, aunque Él no había hecho nada malo, pero se identificó con el pueblo rebelde y dijo estas palabras que usted y yo las conocemos. Si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de este lugar. Preferimos morir aquí en el desierto antes de que no tener tu presencia guiándonos. Y la respuesta al clamor fue tan fortalecedora que Dios le dijo a él, mi presencia irá contigo y te daré descanso. David consultó. Dios le respondió, sube, porque yo te voy a dar la victoria, porque yo haré que todos los filisteos sean quitados delante de ti, y tú los derrotarás. Querido hermano, nosotros estamos en una lucha, pero nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino como lo dice el apóstol Pablo escribiendo a los hermanos de Éfeso, nuestra lucha no es contra sangre, sino que nuestra lucha es contra los principados, en contra de los gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. Quizás muchas veces te desalientes porque no tienes una respuesta inmediata, pero la palabra de Dios dice que hay un ejército de enemigos en las regiones celestes, pero debes recordar la vida de Daniel. Daniel tuvo que orar y ayunar durante 21 días. ¿Para qué? Para que la respuesta de parte de Dios viniese a él. Dios escuchó inmediatamente porque la Biblia dice que desde el día que él había dispuesto su corazón a buscar a Jehová, ya su oración había sido oída. Pero el enemigo ponía trabas, ponía dificultad para impedir que la respuesta llegase a Daniel. Pero la respuesta llegó
y la victoria fue lograda. David persistió, creyó y conquistó Jerusalén, pero en ningún momento encontramos que él se enorgulleció, que su ego hizo que él se creyese que por la oración de él había sido que Dios actuara. Y yo quiero decirte, mi amado hermano, que hoy día escuchamos a muchos predicadores diciendo: yo oré, yo hice esto, yo hice aquello, pero permíteme quitarte del error. Nosotros no somos nada. Nosotros solamente somos los emisores de la voz de Dios, que cuando Dios habla, el milagro sucede. Y David era consciente que sin la dirección divina él fracasaría. Y yo quiero decirte de que si nosotros no tenemos la guía, como dice la palabra, cuando el pueblo de Israel iba a conquistar Canaán, Dios le dijo a Josué: manda a los sacerdotes de que pongan el arca sobre los hombros y caminen por delante del pueblo, porque nosotros nunca habéis pasado por este camino. Ustedes no conocen el camino por el cual tienen que andar, pero el Todopoderoso, su presencia en el arca, marcaba el rumbo. Y cuando ellos pusieron con fe en el nombre del Señor y en el mandamiento dado por el Poderoso, cuando las plantas de sus pies fueron mojadas por el agua del Jordán, las aguas, dice la palabra de Dios, que venían de arriba y se detuvieron, y todo el caudal que había debajo corrió y se secó, y el pueblo de Israel pasó en victoria. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12 y versículo 2, dice enfáticamente: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si nosotros tenemos puesta la vista en lugar del problema, en lugar de la dificultad, en lugar de la escasez, en lugar de todas las cosas que nos puedan estar angustiando, te aseguro que en el momento de que tú creas en el Señor y fijes tu mirada en Él, todo va a desaparecer y el pueblo cantará victoria. Tu vida será una victoria. En tu casa habrá victoria. En tu vida habrá victoria. En la iglesia habrá victoria. Y viviremos para la gloria y la honra y la alabanza de Dios. Señor y Padre Santo, brevemente, Señor, hemos considerado el gran amor que tú nos tienes al concedernos, Padre Celestial, la victoria. Bendito Dios, que estas dificultades que hoy se ciñen sobre nosotros, esas nubes, esos nubarrones negros que amenazan, Señor, sobre tu pueblo, sean totalmente disipados, Padre. Aborta el pensamiento de los impíos. Señor, avergüénzalos y que tu nombre sea vindicado delante de todos los hombres y tengan que reconocer que solamente tú eres Dios y que fuera de ti no hay nada. Bendigo a mis hermanos en esta noche. Acompáñalos, guárdalos y protégelos para la gloria de tu nombre.